Muy buenas noches, estimados participantes. Hoy día comenzamos con la revisión de los conceptos que ya son propios de la auditoría jurídica, es decir, los antecedentes y desde luego los conceptos sobre esta materia. Bien, inicialmente debemos decir algo que es parte ya no de un debate, sino de una convicción generalizada, y es que es la auditoría. Consultados los profesionales en la materia, no hay ni siquiera unanimidad entre ellos. Algunos nos dirán que la auditoría es todavía un arte. Asimilan en este sentido a una percepción muy generalizada, especialmente entre quienes hacen tareas que son propias de la contabilidad. Para otros, sin embargo, y esta es la acepción más generalizada, el entendimiento más difundido, es una disciplina altamente especializada. La auditoría, entonces, lo que hace es revisar y evaluar la información, aunque la auditoría no llega, dicen los mismos auditores, a la categoría de ciencia. Ahora, históricamente se ha dicho que la contabilidad precedió a la auditoría, es decir, el arte de llevar las cuentas no es anterior históricamente al de la aparición de la auditoría. Efectivamente, ¿no? En la arqueología, en los antecedentes que tenemos a través de diversos textos, en los hallazgos, por ejemplo, ¿no? de registros en la antigua Sumeria, encontramos, ¿no? documentos mercantiles en los que se evidencia justamente que se ha hecho un trabajo contable, porque lógicamente la actividad de quienes ejercían el comercio en aquellas épocas remotas precisaba de un registro pormenorizado de aquellas actividades. Entonces, con posterioridad, las ventajas de un manejo sistematizado sobre la contabilidad llevó a asumir que en el ámbito público la necesidad de incorporar estas técnicas, estas destrezas, estas habilidades. Entonces nace la contabilidad gubernamental como, y aquí lo señalamos, una tarea técnica y precisa, una vez que se delimitaron los alcances de la función administrativa, esto es, de la cosa pública. La auditoría nace luego y con posterioridad, pero al igual que la contabilidad, no en el ámbito privado. La auditoría ¿no? Tiene un cometido específico de análisis, de contrastación de esos documentos contables. A fin, decimos, aquí lo estamos señalando, de formar convicción, ¿no? Sobre la fiabilidad, la razonabilidad de la documentación contable, de los estados financieros. Entonces, lo que hace el auditor al final de su tarea justamente es al contrastar la información, tanto de los documentos que cursan en su poder, que se le entregan, así como de aquellos otros que él recaba, las inferencias lógicas, etc., es evidenciar si estos documentos contables principalmente no son lo suficientemente fiables, si es razonable la información que allí se consigna. Y de la misma manera que la contabilidad, la auditoría tuvo sus inicios, su origen en el ámbito privado. Y cuando llega al ámbito público, eso ocurre cuando justamente se delimita el alcance de la función administrativa, ¿no? Y esto, lógicamente, en un tiempo muy posterior, en ocasión de la aparición histórica, por supuesto, del Estado moderno y contemporáneo. La auditoría pública o gubernamental, entonces, es el resultado del reconocimiento, ¿no? de establecer un control de la administración pública. En nuestro país, ¿no? con la misión Kemmerer en el primer cuarto de siglo pasado, se establece la Contraloría General de la República y se crea el Banco Central en 1928. Es decir, si hasta antes había un control sobre
las cuentas del Estado recién a partir de la creación de la Contraloría General de la República se establece un mecanismo de control, así como se crea, lo hemos señalado, el Banco Central en 1928. Ahora, no obstante, este control no es una función estatal que viene a ser recogida en la Constitución, aquí dice de 2007, es en la Constitución de 2009. Si ustedes revisan el artículo 12 constitucional en el parágrafo segundo, se van a encontrar con que el constituyente ha optado por afiliarse a la visión funcional de la Constitución, es decir, la Constitución reconoce cuáles son las funciones y luego a partir del reconocimiento del listado de las funciones recién se establecerán con posterioridad los órganos que se van a encargar de desarrollar tales funciones. También en dicha disposición constitucional, el artículo 12, parágrafo segundo de la Constitución, se reconoce como función estatal la de defensa del Estado. Esto es lo interesante. En un anterior pase de diapositivas dijimos que operó una desagregación en lo que es una tarea de ingeniería constitucional de recoger atribuciones y competencias de un lado y del otro para luego atribuirlas a un órgano ad hoc y para el ejercicio de una función que se reconoce, ¿no?, recién por el constituyente, es la función de defensa del Estado. Ojo, no se está diciendo en absoluto, porque no es esa la idea, que se crea la función estatal de defensa del Estado. La función ya estaba. Lo que pasa es que no estaba visibilizada o no se la conocía, no se tenía esta denominación específica y que hasta ese entonces estaba a cargo de manera poco sistemática por encargada a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, en fin. Entonces, con posterioridad, ya en el desarrollo normativo, pero a nivel de ley, en la ley 064 y en otras leyes posteriores, la ley número 768, aquí está señalada como ley 788, ¿no?, se ha agregado, ¿no?, el adjetivo de legal, es decir, hoy hablamos de defensa legal del Estado. Y esto porque, se lo dijo oportunamente, se resalta el contenido de previsión expresa por mandato de la ley. Ley en un sentido amplio, ¿no?, comprendiendo por ley tanto la Constitución como las leyes propiamente dichas y el reglamento. Veamos qué es lo que nos acerca y también, por supuesto, lo que nos distancia del control gubernamental o fiscal. Sabemos nosotros que el control gubernamental o fiscal, ya en los alcances de nuestro sistema jurídico vigente, está previsto en una norma específica que es la ley SAFCO, la ley 1178, que se remonta al año 1990 y que sienta el principio del control ex post y ya no ex ante como hasta ese entonces ocurría. Y efectivamente, ¿no?, hasta antes de 1990 era muy frecuente que en la duda se planteara ante la Contraloría General de la República una pregunta. Se inquiría o se requería de este órgano que se pronuncie sobre la legalidad de una determinada operación o una actuación en el ámbito fiscal. Entonces, con una respuesta o una eventual respuesta afirmativa, recién se procedía a realizar esa operación, esa actuación. Esto implicaba que en los hechos la responsabilidad estaba siempre incardinada en la Contraloría y no en quienes, servidores, funcionarios públicos, estaban actuando, ¿no?, la función administrativa. Entonces, como quedaba diluida la responsabilidad frente al Estado, es que esta norma, esta ley, la ley SAFCO, ¿no?, replantea las cosas y a partir de 1990 se realiza un control ex post. El control será una vez que ha finalizado la gestión fiscal. Entonces, al final de cada año,
concluyendo justamente la tarea fiscal, el ejercicio fiscal de ese año, el auditor interno hace su evaluación sobre el desempeño en todo el obrar administrativo en su entidad. A su vez, la entidad contrata los servicios de una firma de auditores externos. Entonces, auditoría interna y auditoría externa. Y si además está en el plan o en el POA de la Contraloría, ha salido sorteado que esa entidad ha de ser objeto de una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado, entonces hay un tercer examen de carácter en los alcances de este control gubernamental o fiscal, esta vez a cargo de la Contraloría General del Estado. Ahora bien, esta ley, la ley SAFCO, es resultado de una visión gestionaria que nos llega desde el ámbito privado, desde la administración privada, con el paradigma de la medición a través de los resultados del obrar administrativo, y no limitados, por ejemplo, como antes se suponía o como algunas veces algunos servidores públicos creen, ¿no?, al tiempo de función que tiene cada servidor público en su puesto de trabajo. No es entonces, no hay mayor felicidad, no hay mejores resultados en aquella entidad donde los funcionarios se quedan 10, 12, 15 horas, ¿no? Eso está revelando, más bien por el contrario, que no hay la asignación razonable de tareas y que por el contrario se está sobrecargando, incluso contraviniendo aquello que es parte incluso de un paradigma universal, y es que nadie puede trabajar más de 8 horas en cualquier tarea o labor. De otro lado, el estudio del régimen jurídico del control gubernamental o fiscal es también parte del derecho administrativo, de la ciencia del derecho administrativo, ¿no? Esto lo digo porque en más de alguna ocasión en los diplomados o incluso hasta en la maestría en derecho administrativo se han presentado o concurren auditores, administradores de empresas, ingenieros comerciales, economistas, y algunos de ellos están convencidos que el derecho administrativo no es sino, dicen, el estudio del régimen jurídico contenido en la ley 1178, y se equivocan, porque si bien el control gubernamental o fiscal es parte del derecho administrativo, de la ciencia del derecho administrativo, con todo y ser uno de los capítulos más importantes, por supuesto, y eso nadie lo niega, no es el único. Entonces, la ciencia del derecho administrativo implica, por supuesto, muchas otras posibilidades de estudio de otros fenómenos que se presentan en el ejercicio de la función administrativa. Como por supuesto la realidad institucional es cada vez más compleja, ¿no? Hoy en día no podemos suponer el ejercicio de esta función administrativa si es que no hay posibilidad cierta de establecer controles sobre la gestión pública. Ahora bien, tratándose de los resultados, volviendo al tema de los resultados, debemos reiterar que si bien la ley SAFCO, la ley 1178, establece que la gestión pública se mide por resultados, debemos poner en guardia a que esta es una simplificación un tanto excesiva, porque no es únicamente, o no son únicamente los resultados, sino también la forma. Una revisión cuidadosa del artículo primero de la ley 1178 nos pone en evidencia que justamente, ¿no?, el resultado es una de las pautas de medición, pero también la forma. ¿Esto por qué? Porque todo el obrar del poder público es esencialmente formal. En otros términos, no es posible suponer que haya un desempeño del poder público si no está estrictamente limitado o encauzado a lo que señalan la Constitución, leyes y reglamentos. Esto nos viene como una suerte de característica o caracterización de los estados modernos y contemporáneos,
porque la Constitución, las leyes y el reglamento señalan los cauces predeterminados, ya anticipados, sobre los cuales debe discurrir el ejercicio de la función pública, en general, sea función jurisdiccional, función administrativa o, como hemos visto, cualesquiera de las funciones estatales que nosotros hemos señalado. La función del control, como es el control gubernamental o fiscal, función de seguridad externa, seguridad interna, etcétera, etcétera. Para quienes deseen ingresar a revisar con un poco más de detalle, se sugiere que, por ejemplo, revisen el artículo 4 de la ley del procedimiento administrativo. El segundo de los principios es el principio de sometimiento pleno a la ley. Es decir, el poder público no actúa jamás en esferas o en entendidos discrecionalmente absolutos, ¿no? Entonces, su obrar se sujeta a lo señalado por la Constitución, leyes y reglamentos. Y más abajo, el principio de legalidad. Cualesquier asunto administrativo será materia de conocimiento del ente administrativo, pero dentro del margen estricto de las competencias, facultades y atribuciones que la ley le concede a ese órgano. Muy bien. La ley SAFCO, entonces, alienta una concepción sistémica. Esta es una novedad que llega con el año 1990 y causó una verdadera revolución. Llegaba por primera vez desde el ámbito jurídico y se irradiaba como una suerte de paradigma a la hora de la redacción de nuestras disposiciones, esta concepción sistémica, en la cual cada uno de los elementos que integra el sistema es a la vez emisor y receptor de productos, está interactuando y se interrelaciona con los demás elementos de manera íntima, y todo lo que ingresa como parte del procesamiento que se ha de realizar es un input, y el resultado es a su vez el input para los otros elementos del sistema. Por tanto, no hay una linealidad, no hay pasos subsiguientes, sino que hay una concepción más bien circular, como la estamos viendo aquí, en que hay un sistema 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cada uno de los subsistemas, a su vez, retroalimenta a los otros elementos de dicho sistema. Ahora bien, teniendo presente esto, es importante que reiterar que al mismo tiempo que se ha venido ya a establecer de manera general e inequívoca cuál es el control gubernamental o fiscal, la defensa, y entre paréntesis le hemos puesto la defensa legal del Estado, es también una función estatal. Entonces, la noción de función estatal, y lo dijimos en ocasión del primer pase de diapositivas en una anterior jornada, es muy útil porque nos permite estructurar institucional y orgánicamente todo el aparato del Estado, tal como es, no asumiendo simplemente como una verdad revelada, como se ha enseñado, por ejemplo, en las asignaturas del pregrado en teoría del Estado, ¿no? Donde se nos presentaba al Estado ya con una estructura tripartita en la que se decía están los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y que por tanto a nosotros no nos queda sino desarrollar o prestar atención a cuáles son las atribuciones, las competencias, las facultades que tienen cada uno de estos tres órganos. No había lugar a la discusión sobre si era conveniente que sean esos tres únicamente, o hayan cuatro, o hayan cinco. Entonces, esta era una percepción equívoca del fenómeno político, porque las cosas no suceden así. Uno de los ejemplos con los que yo al menos suelo bastante interpelar en la percepción sobre el fenómeno político que tienen los estudiantes a nivel de posgrado en el área jurídica y en las ciencias políticas, es invitarlos a imaginar qué pasaría si nos fuéramos, digamos, unos 100.000 personas a un otro confín del universo, ¿no? En una nave interestelar, aprovechando un agujero negro en forma de gusano,
y llegamos a un planeta que tiene un parecido con el planeta Tierra, y ahí comienza la segunda parte de la historia humana. Entonces, lo primero que nos vamos a plantear es, ¿no?, si vamos a requerir un gobierno y cuáles han de ser, desde luego, si ese gobierno va a entrar en funciones, cuáles han de ser las tareas, cuáles han de ser los cometidos. En una palabra, cuáles han de ser las funciones estatales. Absuelta esta pregunta, recién ingresaríamos a preguntarnos cuáles serán los órganos y estableceríamos, por consiguiente, ¿no?, los órganos, la estructura institucional, ¿no?, que ha de revestir, ya incluso en su conjunto, el nuevo aparato estatal. Entonces, la visión funcional es una técnica que ha incorporado el constituyente desde la gestión de 2009. Y, por supuesto, la idea de función, la idea de un sistema en nuestro ordenamiento jurídico, abandonando la denominación de ordenamiento jurídico, como habíamos aprendido en la facultad, siguiendo las enseñanzas de Hans Kelsen en el siglo XX, son algunas de las pautas que nos ponen en evidencia una renovación de la plataforma sobre las instituciones jurídicas que actualmente tenemos en nuestra disciplina. Entonces, el constituyente boliviano no solamente reconoce cuáles son las funciones, sino que además nos anticipa una tarea de ingeniería constitucional que culminó en lo que a nosotros nos interesa, con el reconocimiento de la función estatal de defensa y de defensa legal del Estado. Entonces, en materia ya normativa directamente, al igual que esta concepción sistémica que caracterizaba a la ley SAFCO, las recientes disposiciones desde la ley 064, pero especialmente la ley 0768 y el importantísimo decreto supremo 2739 evidencian lógicamente una visión con estas características y con estos contornos. Estamos innegablemente ante un régimen normativo sistémico, es decir, que funciona a la manera de un sistema. Y el enfoque sistémico en esta norma reglamentaria es, por supuesto, la que se tiene que estudiar en una siguiente oportunidad. Ahora bien, teniendo presentes todos los anteriores conceptos, es conveniente que hagamos ya una revisión y vayamos cerrando algunos de estos conceptos. La auditoría, hemos dicho, como disciplina madre, es una disciplina altamente desarrollada y que puede operar tanto en el ámbito privado como en el público. Si opera en el público, se llamará auditoría gubernamental o fiscal, ¿no?, y que materializa entre nosotros el ejercicio de la función estatal de control gubernamental o fiscal. Ahora, la auditoría comprende como disciplina madre, que es varias especialidades, es decir, ¿cuántas son ellas? Lo son en número de las posibles o eventuales campos de actividad humana en las que necesitamos someter a evaluación el desempeño, ¿no?, de nosotros mismos, aplicando las técnicas en diversas actividades humanas. Por eso habrán tantas auditorías jurídicas como actividades humanas. Habrán, lógicamente, una auditoría contable, que es la que más se ha universalizado, una auditoría energética, jurídica, informática, medioambiental, social, de innovación, de política, de marcas, de aplicaciones. Incluso hay una que está especializada en los alcances de la aplicación de la ley Sarbanes-Oxley. Es la auditoría SOX, destinada al análisis y evaluación de las prácticas bursátiles en los Estados Unidos. En nuestro país, y se lo dijo oportunamente, el desarrollo de la noción de auditoría jurídica y la plataforma conceptual que subyace es un aporte conceptual
con alcances y contornos científicos que se ha creado a partir del pensamiento y la reflexión jurídica de abogados bolivianos. Para nosotros es una actividad especializada que nace a partir, decimos, de la noción genérica de la auditoría y de manera especial de la auditoría gubernamental o pública. Sus orígenes, entonces, están allí, lógicamente en el control gubernamental o fiscal, pero la defensa del Estado y las técnicas de auditoría jurídica ya no son más control gubernamental o fiscal, son otra cosa, conforman una otra entidad, así como cada uno de nosotros responde genéticamente a los condicionamientos de nuestros antecesores, de nuestros progenitores, pero es innegable que también nosotros somos algo distinto. De la misma manera, si me permiten asimilar esta noción orgánica, la función de defensa del Estado, defensa legal del Estado, si bien tiene orígenes, ¿no?, en lo que es actualmente, sigue siendo la función de control gubernamental o fiscal, sin embargo tiene contornos, características y singularidades que la hacen distinta en cuanto a función, en cuanto contenedora, por ejemplo, de instrumentos específicos como es la auditoría jurídica, que no son asimilables por entero a los que tenemos en la auditoría gubernamental o fiscal. Entonces, a partir de lo que se estableció en la Constitución Boliviana de 2009, aquí se reitera el error de 2007, ¿no?, de lo que ha sido el obrar administrativo, que podríamos denominar un universo totalizador, desagregamos los procesos de carácter procesal y afirmamos que los mismos ya no serán objeto de evaluación o de valoración por parte de la Contraloría General del Estado, antes Contraloría General de la República. Tienen que ser procesos de carácter procesal que además involucren intereses del Estado. Y esta nueva materia será parte del ejercicio competencial de un nuevo órgano que es la Procuraduría General del Estado. En la siguiente diapositiva podemos ver justamente de manera gráfica esto que estamos señalando. Imaginemos por un momento que estamos antes de 2009, entonces tendríamos un universo único de color, digamos, mostaza. Pero a partir de 2009 opera esa desagregación. Todo, sea el color mostaza o el color rosa o palo de rosa, todo eso es el obrar administrativo, pero aquí estamos desagregando, estamos creando un universo 2 que son los procesos de carácter procesal. Entonces la Contraloría General del Estado ya no tendrá que hacer la evaluación de todo el desempeño, sino únicamente de la parte que está quedando aquí marcada como universo 1. En tanto, la Procuraduría General del Estado lo hará con respecto al universo 2. Entonces, los procesos de carácter procesal son objeto de evaluación por la Procuraduría General del Estado, es el universo 2, y en esa tarea las técnicas de auditoría jurídica son las más empleadas o son las más llamadas a darnos las pautas sobre el resultado, es decir, sobre la valoración que vayamos a hacer en lo que hace al desempeño de quienes están encargados de esos procesos de carácter procesal, que son las unidades jurídicas de cada entidad. Ahora, estos procesos de carácter procesal son procesos judiciales y extrajudiciales. Así lo dice la Constitución, así lo ha establecido el constituyente. Entonces, procesos judiciales, esto es en sede judicial, y procesos extrajudiciales, comprendiendo los procesos extrajudiciales, procesos y procedimientos en sede administrativa, de un lado, y procesos, o mejor aún, procedimientos en sede arbitral. Entonces, de lógica, el resto de todas las actividades, todo el obrar administrativo, el universo 1, queda todavía, ¿no?, bajo
el foco de atención de la Contraloría General del Estado, en el marco de la auditoría gubernamental. Entonces allí, por ejemplo, entrará la contratación misma, la ejecución de obras, los informes. Yo hago esta distinción porque en el ámbito común, en el lenguaje no necesariamente forense, se emplea con bastante lasitud el término proceso. Se habla de un proceso, digamos, el proceso de calentamiento global, el proceso de evolución del agua, los procesos sociales, el proceso de cambio social o de cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros, como hombres y mujeres formados en la ciencia del derecho, sabemos que los procesos, en su acepción técnica, en su acepción jurídica estricta, nos refieren a una controversia, a un debate, a un conflicto intersubjetivo. En este debate, ¿no?, se invocan derechos subjetivos por cada una de las partes. Y será tarea del juez o del órgano que está conociendo de este debate declarar la vigencia o reconocer, ¿no?, algunos de estos derechos subjetivos. Entonces, estos procesos de carácter procesal deberán ser aquellos en los que también se evidencie que están involucrados los intereses del Estado. Valga la pena reiterar la idea, no todos los procesos, sino aquellos en los que hay involucramiento de los intereses del Estado. Son procesos de carácter procesal y tienen que estar involucrados intereses del Estado. Ahora, ¿qué comprende la expresión intereses del Estado? La expresión intereses del Estado comprende, de un lado, los derechos subjetivos y de otro lado, ¿no?, los intereses legítimos. Entonces, de aquí en adelante, ¿no?, que quede muy definitivamente establecido. Por intereses del Estado, comprendemos tanto los derechos subjetivos, pueden ser derechos subjetivos reales o derechos subjetivos personales, y de otro lado, intereses legítimos. Los derechos subjetivos son permisiones, facultades, poderes jurídicos que, reconocidos en nuestro sistema jurídico, permiten a su titular una ventaja, un aprovechamiento con respecto a otros sujetos de derechos. Por ejemplo, un derecho subjetivo real es el derecho subjetivo de propiedad, o el derecho subjetivo real de usufructo, o el derecho subjetivo real de copropiedad, o el derecho subjetivo real de medianería. Entonces, el titular de ese derecho subjetivo, ¿no?, puede obtener con relación al bien o el bien que es objeto de este derecho subjetivo, una cierta ventaja, un beneficio para su titular. El propietario, por ejemplo, puede usar, gozar, disponer, incluso consumir la sustancia, etcétera, de la cosa que está sometida a él, está a su dominio y que emerge de la titularidad de ese derecho real. Un derecho subjetivo personal no hace sino traducir la situación en la que se encuentra el acreedor con respecto a su deudor. Aquí ya no es un bien, aquí ya es una conducta. El deudor está entonces reatado al cumplimiento de una obligación, y esa obligación tiene un contenido prestacional que puede ser un dar, hacer o un no hacer. Entonces, cuando nosotros exigimos el pago por parte del Estado, ¿no?, de una renta vitalicia, por ejemplo, entonces tenemos a nuestro favor un derecho subjetivo personal. O si el Estado, ¿no?, exige que alguien, ¿no?, haga pago, por ejemplo, ¿no?, de una multa, tiene a su favor entonces el Estado un derecho subjetivo personal. Está actuando como acreedor en relación a un deudor. Entonces, la teoría de los derechos subjetivos
nos es útil no solamente porque está reconocido esto en nuestro sistema jurídico. De hecho, por ejemplo, la ley del procedimiento administrativo en más de 9 o 10 ocasiones refiere entre sus disposiciones, ¿no?, los derechos subjetivos e intereses legítimos. Y en la legislación procesal, tanto en el antiguo Código de Procedimiento Civil, había una clasificación, acciones reales, acciones personales, acciones mixtas, como en el nuevo Código Procesal Civil, las pretensiones reales, las pretensiones personales, las pretensiones mixtas. Entonces, en una demanda, conforme a la nueva legislación procesal, la pretensión no es sino la invocación de derechos subjetivos, la autoatribución de derechos subjetivos. Entonces, una demanda, que es una actuación procesal, contiene una pretensión y la pretensión desarrolla la autoatribución de derechos subjetivos. Entonces, cuando alguien demanda la usucapión, está demandando, ¿no?, en realidad está pretendiendo, se está autoatribuyendo un derecho subjetivo de carácter real, la propiedad, porque han concurrido circunstancias como el transcurso del tiempo, la posesión, etcétera, etcétera. Entonces, estas ideas, estas nociones, tienen que ser incorporadas y revisadas de manera integral a la hora de establecer el alcance exacto de cuáles son las categorías que nosotros vamos a emplear en lo que hace al estudio de las auditorías jurídicas. Entonces, reiteramos, ¿no?, los intereses del Estado comprenden tanto los derechos subjetivos como los intereses legítimos. No confundir entonces intereses del Estado con intereses legítimos del Estado. Los intereses legítimos del Estado son parte de lo que pueden ser, ¿no?, de lo que son en general los intereses. Sobre este punto volveremos en su momento para desarrollar en ocasión del último módulo en el diplomado de auditoría jurídica, qué es lo que se entiende, por ejemplo, ya específicamente por intereses legítimos. Consiguientemente, ya a la hora de cerrar conceptos, la primera nota caracterizadora de la auditoría jurídica es su proyección publicística, porque tanto en nuestro país como está recién naciendo esa convicción, en el resto de los países la auditoría jurídica tiene un carácter eminentemente de derecho público. Pero conserva de su disciplina madre, la auditoría en general y desde la auditoría gubernamental o fiscal, el carácter de una disciplina especializada. Pero también es una disciplina de carácter subsidiario o de apoyo. Las técnicas que inclusive provee la auditoría jurídica no nos sirven para terminar de formar convicción sobre el desempeño de una determinada o de una cierta unidad jurídica en los procesos de carácter procesal que han sido puestos a su responsabilidad. Por ello es que la auditoría jurídica no es distinta de la auditoría gubernamental y las diferencias son rápidamente detectables a la sola inspección. Ahí tienen ustedes un ejemplo. La auditoría gubernamental dice tiene un tiempo y un momento específicos al final de cada gestión, ¿no? En cambio, la auditoría jurídica opera en cualquier momento porque los procesos no se detienen, ¿no? Los procesos pueden nacer incluso en vísperas de concluir un año o al comenzar otro, es decir, no hay un tiempo exacto para la inauguración de un proceso de carácter procesal. De otro lado, la auditoría jurídica no es una ciencia jurídica. Cuidado con suponer que porque se precisan profesionales formados en el área jurídica para hacer estudios sobre la auditoría jurídica, esta sea una disciplina jurídica. Nada más lejos de la verdad. Tiene un carácter subsidiario, porque no tiene un objeto y métodos propios de estudio, es de apoyo. Está destinada a la auditoría jurídica. Las técnicas de auditoría jurídica no tienen el propósito de formar convicción sobre cómo ha sido el desempeño de las unidades jurídicas a tiempo del gestionamiento de los procesos de carácter procesal que involucraban intereses
del Estado. Entonces, la auditoría jurídica, en ese sentido, ¿no?, hará acopio de otras técnicas que recoge de la disciplina madre y, por supuesto, en el ámbito procesal, ¿no?, las categorías propias del derecho procesal para evaluar, ¿no?, cuál ha sido el resultado de la gestión a la que se está pretendiendo revisar, evaluar de esa gestión jurídica cuando vemos los procesos de carácter procesal que ha estado tramitando. Hay también diferencias. La auditoría jurídica no debe confundirse con la auditoría legal. Esto porque en su momento llegó entre nosotros, y ya es parte del anecdotario o de la historia, ¿no?, llegó un profesional desde la Argentina, una señora que nos vino a hablar de la auditoría legal. Es el documento técnico número 1 y tal. La señora estaba muy imbuida de una visión de auditoría gubernamental o fiscal. Entonces, no era lo que nosotros precisábamos. Les estoy haciendo referencia a los primeros cursos, primeros diplomados en auditoría jurídica, allá por el año 2013. Entonces, quedó, sin embargo, como una especie de cliché en el imaginario desde aquella época que la auditoría jurídica podía asimilarse a la auditoría legal. No es así, definitivamente hay que desterrar semejante idea, y no solamente por lo peregrina, sino porque en rigor la auditoría legal es muy amplia, no se sabe exactamente dónde comienza y dónde termina, aunque por lo general se la asume como parte de técnicas para evaluar el desempeño en actuaciones jurídicas, pero en el ámbito privado, empresarial e incluso corporativo. También es importante, ¿no?, distinguir la auditoría jurídica de la auditoría forense. La auditoría forense, al igual que la contabilidad forense, tienen el propósito de llevar información ante la autoridad competente, un juez, digamos, en materia penal, a fin de formar en la convicción sobre la comisión de determinados delitos o ilícitos. En cambio, la auditoría jurídica puede efectivamente encontrar en ocasión de su desarrollo que se han cometido inclusive ilícitos, pero no es ese su propósito. La auditoría jurídica no persigue, ¿no?, llevar a la cárcel a alguien. La auditoría jurídica simplemente lo que tiene como misión es establecer, ¿no?, una revisión y una evaluación sobre el desempeño de las unidades jurídicas, grupo de abogados que están allí en asesoría jurídica, en la dirección jurídica, y ver cuánto de positivo en su gestión han realizado y si la misma ha sido feliz en ocasión de la defensa de los intereses del Estado, tratándose, por supuesto, de procesos de carácter procesal que involucren intereses del Estado. Por tanto, y esta es una nota que está aquí no solamente en rojo, sino con signos de admiración, ¿no?, para reiterar lo importante que es ello, no es conveniente, no es prudente, en modo alguno, el que se quieran extraer conceptos sobre auditoría jurídica en la experiencia internacional, en el derecho comparado o en una búsqueda por Internet, porque los conceptos, la plataforma que se ha conformado a propósito de la auditoría jurídica es una plataforma propia, única, inédita, insólita, y la hemos hecho los bolivianos. Yo me siento privilegiado de pertenecer a esa generación de profesionales que reflexionó a partir de 2011, 2012 y luego plasmó, ¿no?, el fruto de sus inquietudes académicas e incluso científicas en los primeros diplomados en auditoría jurídica que por ese entonces se pusieron a consideración del estamento profesional interesado. Con esto culminamos esta segunda presentación, no sin antes desearles que haya sido de provecho y de beneficio para todos ustedes. Tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según sea la ocasión.